El modernismo es un movimiento literario de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que nace en España, aunque muy pronto será adoptado en Hispanoamérica y se caracteriza por rechazo de la realidad cotidiana. Ante eso, el escritor tiene dos posibilidades: huir en el tiempo, con lo que canta épocas pasadas y considera más esplendorosas que la actual, o huir en el pasado del espacio. Los poemas se desarrollan en lugares exóticos. Búsqueda de la perfección formal de inspiración parnasiana. Búsqueda de la belleza que según los modernistas se consigue a través de imágenes muy plásticas, el color, la musicalidad de los versos, los efectos sonoros, influencias del simbolismo. Mientras tanto una fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como el gusto para ensayar variaciones sobre estos moldes métricos. La gran riqueza léxica que usaron no persigue tanto precisión, sino el prestigio de la sonoridad o la rareza del vocablo. Aunque el término modernismo en la historia de la literatura hispanoamericana tiene una denotación suficiente arraigada y relativamente unívoca, fuera de ese concepto suele prestarse para confusiones y equívocos dentro del mismo sistema literario latinoamericano que se conoce al modernismo en Brasil, denominación que, sobre todo a partir de la Semana del Arte Moderno, designa un movimiento de renovación vanguardista en la literatura nacional. Por otra parte, en los últimos años, a partir de las teorías de la posmodernidad que se ha proyectado desde Europa y los Estados Unidos, nuevas connotaciones han contribuido a diluir las dimensiones semánticas del término. De allí la utilidad que puede tener a referirse someramente a su origen y sus diversos usos. Para comprender el carácter específico que requiere dentro del contexto de la literatura y en la lengua castellana de nuestra América, modernismo y moderniza son palabras derivadas de moderno, que etimológicamente viene de modus y edimorus, que se emplea en castellano desde fines del siglo XV en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de Sebastián Cavarrumbias. El término moderno aparece registrado con el significado de lo que nuevamente esto es por primera vez hecho en respecto de los antiguos, y lo aclara una vinculación a lo literario, autor moderno, lo que a pocos años que escribió y por eso no tiene tanta autoridad como los antiguos, puede apreciarse en el núcleo semántico que estaba en la idea de lo nuevo, lo reciente, lo actual, pero si no atenemos a Cavarrumbias, queda implicada una connotación peyorativa en el terreno de las áreas. El término adquiere amplia presencia cultural en Europa durante la famosa querelle de ascientes etnes modernes que se desarrolla en los siglos XVII y en el siglo XVIII. Posteriormente, a finales del siglo XIX, en Europa los términos moderno, modernismo o moderniza reaparecen polémicamente en el campo cultural, tanto para referirse a las propuestas de renovación del arte y la literatura, como la religión. Los teólogos modernistas llegaron a ser objeto de condena por parte del Papa Pío X. En el ámbito hispanoamericano, también a fines del siglo XIX, los propulsores de una renovación literaria, representados especialmente por Rubén Darío, reivindican el nombre de modernismo para identificar su propuesta de un arte que responde a las demandas y condiciones de los tiempos modernos. Desde su perspectiva, el término adquiere un sentido agresivamente polémico y positivo, sentido que termina imponiéndose a sus ideas que buscan rescatar una dimensión universal, cosmopolítica, articulando a las condiciones del mundo moderno y poniéndolo en diálogo con las experiencias que se consideran más actuales de la cultura europea. Los mayores exponentes, y aquí vamos a ver los mayores exponentes, que son Rubén Darío, José Asunción Silva, José Martí, Armando Nevo, Aurora Cáceres y Tomás Morales. El vanguardismo es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura caracterizado por la primicia del prosaísmo versus musicalidad, feísmo versus preciosismo
y absurdo versus comunicación lógica. De ahí que las vanguardias tuviesen en sí un carácter límite. Las características del vanguardismo son el cosmopolitismo. Las calles de todas las ciudades forman una red internacional más vital que las de las academias. Ingenio, ingeniosidad y fantasía frente a la realidad, aforismos y culto a las sorpresas y a la novedad. Sentimiento, deshumanizan el arte, obliterado todas las fuentes del sentimentalismo, destruirían al yo, horrorismo, feísmo, desorden estrafalario, chocante, antibello. Morfología, lengua no comunicativa, el letrismo, la jatanfora y los caligramas. Sintaxis, destrucción de la sintaxis. Palabra en libertad, se tachaban los nexos, las palabras medianeras. Métrica, abandono de los moldes eutróficos de la rima, de la medida, del ritmo y del prosasismo. Tema, exclusión de lo narrativo y anecdotivo. Imaginismo, la metáfora. Este trabajo fue producido por Santiago Cobo Pisa para el profesor Johnny Mallorca de español sobre el vanguardismo y el modernismo.